Muy buenos días y felicitaciones a cada uno de ustedes que hoy venció al desafío de la madrugada para estar en este servicio. Me sorprendía ver que en la mañana habían otras actividades y ver que hermanos y hermanas llegaban a la iglesia tan tempranito, más encima en un día un poco hostil, ¿no? No tan característico de septiembre como lo recalcaba Tana. Así que felicitaciones a todos ustedes y un saludo muy particular y especial también a quienes hoy día están compartiendo este servicio a través de internet. Un abrazo para todos ustedes. Hoy concluimos la serie Raíces Profundas, basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Por lo demás hemos ido aprendiendo en estos domingos que esta carta no era exclusiva para la iglesia de Colosas, sino también para las iglesias de la región y obviamente también para nosotros. Y hoy día creo que eso se va a recalcar más profundamente. La reflexión anterior fue antes del domingo pasado, día en que muchos varones estábamos en retiro y me dicen por ahí que, wow, una mujer predicó e instó a varios miembros de esta iglesia a poner en práctica las palabras que Pablo exhorta a la familia, como también a cómo comportarnos, ¿no? en el ámbito social, en el ámbito laboral. Hoy día quiero reflexionar con ustedes respecto de 3 raíces esenciales en la vida cristiana: la oración, un estilo de vida consecuente y la comunidad. Alguien a lo mejor dirá, pero sí, de eso estamos hablando siempre. Generalmente en casi todas las prédicas se nos insta a alguna de estos temas a ponerlo en práctica. Y por algo será que hoy día, iniciando septiembre, preparándonos para las fiestas patrias, pronto a que llegue la primavera, coincide, ¿no?, esta diosidencia en que aparece este texto del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 4, versos 2 al 18, texto que está transcrito en sus hojitas. ¿Todos tienen sus hojitas? ¿Por qué entregamos algunas veces hojitas? Porque otras veces hacemos correr el texto en el PowerPoint y después nos vamos a trabajar, pero muchos de los elementos que hoy aparecen en la reflexión están interconectados, de manera que tenemos que estar con la hojita mirándola para ver esa coherencia. A mí, que me cuesta ser electrónico, me cuesta hacer uso del PowerPoint en ese tipo de flujo, ¿no? Entonces, por eso entrego este papelito para que lo vayan rayando y vayamos leyendo, porque también la pantalla pasa y ya el texto se nos quedó, ya pasó. En cambio aquí sí que transcrito y podemos volver a retomar la idea y nos va a ayudar a tener como una especie de diálogo mental a través del texto impreso mientras voy compartiendo esta reflexión. Procedo a leer esta parte de la carta. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo.
Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra. Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Esta cartita, esta parte es tan clarita que casi me incomoda un poco hacer una reflexión al respecto. Pero les comparto humildemente las reflexiones que me inspiraron esta última parte de la carta. Pablo nos está compartiendo unos últimos consejos y nos permite también conocer de su ambiente de misión y comunidad con la que se relaciona. Vamos a los consejos. Consejos para vivir una vida pietista. Alguien dirá, ¿qué es pietismo? Venga al curso de membresía. Ahí vas a ver qué significa el pietismo. Pero, ¿qué significa cultivar esta vida? Y el primer consejo que da a los colosenses para cultivar una vida pietista es la comunión con Dios. Dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. ¿Cuánto
de nuestro tiempo, de nuestra vida eclesial, está destinado a la oración. Y para hacerlo, da algunos tips. Primero dice que sea con una disposición, con una mente alerta. Y ahí me deja marcando ocupado. Porque yo soy de aquellos que ora la tradicional oración del almuerzo o el corito del almuerzo. Y yo como que tengo mi propia estructura de oración cuando lo hago. A veces también les confieso que me pierdo mientras oro y me pongo, sobre todo cuando oro callado en silencio y termino en otra parte. ¡Wow! La invitación aquí es mente alerta. ¿Cómo será eso de cultivar una mente alerta para orar? ¿Será que también Pablo quiere que tengamos una cosmovisión amplia antes de orar? ¿Cómo llego a la oración? Por otro lado, ¿será que también hay que dedicar tiempo? Que no sea tan espontáneo. Y ahí yo reconozco que a veces la espontaneidad en mi vida predomina por sobre la disciplina. A lo mejor hay que buscar un espacio adecuado. Tengo algunos amigos que cultivan el tiempo de oración y en algún rinconcito de su casa tienen un lugar especial, con algún símbolo, una mantita especial, una silla especial, un cuadro, como que les preparan el ambiente, el entorno para disponerse a estar en la presencia del Señor. Y no perder de vista que cuando oramos estamos hablando con Dios, nos dirigimos a Dios. Y les confieso que a veces eso a mí se me olvida cuando oro. Alguien dirá, pero es obvio, pero lo tan obvio a veces no es obvio. Cualquiera sea el momento en que decimos que oramos, tenemos que saber que nos estamos dirigiendo a nada menos que la presencia de Dios por obra y gracia de Jesucristo. Esto implica a lo mejor cultivar profundidad en la oración. Mente alerta. A mí me ayuda también estar alerta en la oración cuando oro con otros. Otro tips que da Pablo respecto a cómo orar. ¿Cómo cuidamos el corazón para que privilegie la gratitud más que nuestras necesidades y peticiones? No sé si les pasa que cuando hablamos de oraciones, al tiro de inmediato nos vamos a pensar en las necesidades, en mis problemas, en mis angustias, en mis dolencias, en mis carencias. Y al igual que lo anterior, cuando meditaba en este consejo, no me resulta tan fácil asumir este consejo, pues mi tendencia al orar es pedir desde una perspectiva egocéntrica. No sé hasta qué punto el primer verso del Salmo 23, un salmo que trabajamos en el retiro de varones, es una realidad cuando decimos, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y porque tengo todo lo que necesito, cuando voy a orar, voy con un corazón agradecido. En esa oportunidad en el retiro también leímos el antisalmo 23. Aunque el Señor es mi pastor, tengo tantas necesidades. Y son las necesidades las que de alguna manera conducen mi oración. Pablo invierte y vuelve al Salmo 23, porque si tenemos todo lo que necesitamos, nuestro acercamiento al Señor estará en un ambiente de gratitud. El otro tips que da Pablo en la oración
es la intercesión por sobre la petición personal. Nos queda claro, ¿no?, que Pablo está en la cárcel. En ningún momento ha pedido por su necesidad, que desde mi punto de vista debería ser lo prioritario, lo primero, sino que está pidiendo a los colosenses que en sus oraciones intercedan por él de acuerdo a las siguientes prioridades. ¿Cuáles son las necesidades de Pablo encarcelado? Miren, primero, oportunidades para compartir el Evangelio de Jesucristo. Esa es su prioridad. El Evangelio de Jesucristo ha transformado sus intereses y también sus expectativas. Verdaderamente, en sus dichos descubrimos que es cierto cuando Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y por qué eso ocurre? Las prioridades en Pablo son radicalmente opuestas a las de un ser común y corriente. Su prioridad es el Evangelio y el despliegue del Evangelio, el despliegue de su misión, aunque esté en la cárcel. Hermanas y hermanos de Encuentro con Cristo y las personas que están viendo por internet este servicio, ¿hasta qué punto el Evangelio de Jesucristo es tu prioridad o es mi prioridad? ¿Hasta qué punto el Evangelio, la extensión del Evangelio forma parte de tu oración y de mi oración? La otra petición que pide Pablo que consideren en sus oraciones es claridad para proclamar el mensaje de Jesucristo. En aquella época y sobre todo para los colosenses, por ciertas influencias doctrinales extrañas, que hasta el día de hoy siguen dándose en muchas iglesias, incluida la nuestra, la proclamación podría complejizarse. Cuando el Evangelio es buena noticia, se facilita expresarlo. Pero ¿no les pasa a ustedes que a veces se nos dificulta ser claros cuando nos preguntan y nos piden que aclaremos en qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué será que a veces el compartir el Evangelio se nos complejiza tanto y tenemos que aprender ciertas fórmulas, ciertos modelos de evangelización, ciertas leyes espirituales, cuando debería fluir? Pero Pablo reconoce que no es fácil. Por algo dice: oren por mí para que tenga claridad para explicar. Es un desafío, porque dependiendo del contexto, del ambiente con quien converse, es un desafío, no es tan fácil. El segundo consejo que Pablo da a los colosenses es vivir un estilo de vida consecuente al Evangelio de Jesucristo. Vivir un estilo de vida consecuente al Evangelio de Jesucristo. Porque a veces los evangélicos nos caracterizamos mucho en hablar, pero nuestra conducta se desdice de lo que hablamos. Y es por eso que este mensaje no trae fruto. Pablo insta a esta comunidad a vivir, dice, sabiamente. Personas que toman buenas decisiones. Pero sabiamente, ¿dónde? ¿En la iglesia? ¿En la comunidad? No. Entre los que no creen en Jesucristo. Por consecuencia, Pablo espera que los seguidores de Cristo participen en todas las instancias sociales de su comunidad, de su ciudad, de su sociedad, que no se enclaustren, que no se encapsulen en una congregación, en una iglesia, que no formen guetos. Pero en este contexto, en esta sociedad, en este ambiente, marcan una diferencia. Viven sabiamente. Y yo diría que el vivir sabiamente parte con tomar buenas decisiones.
Y al estar entre la sociedad familiar, de la ciudad, del trabajo, del vecindario, dice Pablo, espera que los colosenses y nosotros también aprovechemos las oportunidades de compartir el Evangelio con conversaciones cordiales y agradables. Conversaciones cordiales y agradables. Uy, uy, uy. Qué oportuno este consejo para los chilenos que vamos a celebrar fiestas patrias y después de fiestas patrias vienen elecciones. ¿Cómo manejamos nuestras diferencias de manera cordial? ¿Cómo aprendemos a conversar con nuestros familiares que a lo mejor son de otra denominación? ¿Cómo aprendemos a conversar con nuestros amigos o amigas que no creen en Jesucristo? ¿Cómo aprendemos a ser cordiales y agradables? ¿Qué escuela se requiere para entablar buenas conversaciones? Yo creo que hoy día los chilenos estamos llamados también proféticamente a informarnos e informarnos bien. Estar al día con lo que pasa, no desconectados de nuestra realidad. ¿Serán aplicables las comunicaciones por redes sociales en vez de conversar cara a cara? Ojalá Fiestas Patrias sea un espacio en donde reforcemos estas conversaciones presenciales con nuestros seres queridos y ojalá no usemos tanto nuestro aparatito móvil. Ayer leía en YouVersion el verso de Miqueas 6:8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Cómo vivir una vida consecuente? Miqueas 6:8. El texto nos menciona la comunidad de Pablo. Ya está cerrando la carta y al finalizar esta carta, Pablo hace referencias distintivas y destacables a sus compañeros cercanos. No aparece en este texto, pero no olvidemos que al inicio de la carta dice que está escribiendo junto a Timoteo. Pero después de Timoteo, ahora Pablo nos señala a Tíquico. Todo indica que Tíquico es alguien, de acuerdo a lo que dice el texto que ustedes tienen en su hojita, es alguien muy cercano, pues tiene la posibilidad de contar detalles de la vida de Pablo. Solo un amigo puede contar detalles de mi vida. Y Pablo lo caracteriza en el verso 7 como un hermano amado y un muy buen colega en el ministerio apostólico. Tíquico es quien va a ir a Colosas para contar en detalles qué está pasando con Pablo. Pero aunque son evidentes las circunstancias difíciles que él está viviendo, ¿cuál es la misión que lleva a Tíquico al ir a Colosas? Animar a los colosenses. Animar a Pablo desde la cárcel. Lo que le preocupa, hay que ir a animar a los hermanos que están en Colosas. Aparece otro nombre. Entiendo que Carmen dio algunos spoilers de este hermano, el hermano Onésimo, a quien Pablo lo describe como alguien fiel y amado. Onésimo también sabe mucho de la vida de Pablo y les va a contar a los colosenses las circunstancias que Pablo y su comunidad están viviendo. Ahora no sé si ustedes saben que Onésimo
es parte de un tremendo rollo. Pues es un fugitivo. Él se arrancó de su amo, pero parece que mientras se arrancó, tuvo un encuentro cercano con el Señor y ahora bajo el discipulado de Pablo, Pablo le dice: Onésimo, tienes que volver donde tu amo, pedir perdón. Pero también Pablo amarra al amo y le manda una cartita aparte y le dice: recíbelo como tu hermano. ¿Ya? También ahí Pablo hizo un lobby estratégico, y así es que Onésimo, yo creo que igual estaba medio nervioso en este viaje, pero las cosas se van a arreglar. La tradición cristiana dicen que Onésimo, en el curso de los años, llegó a ser incluso el obispo de la iglesia de Éfeso. Y la tradición cristiana dice que él fue uno de los mártires, también murió en el martirio. Así es que ahí pasó algo fantástico. Miren, Tíquico, Onésimo, y ahora menciona a Aristarco, otro amigo de Pablo, otro hermano de la comunidad que pareciera ser que está encarcelado, porque dice: él está en la cárcel conmigo. ¿Y qué hace Aristarco? Manda saludos a los destinatarios de la carta. Y más sorpresas me llevo, porque en la comunidad de Pablo ahora aparece Juan Marcos. Para quienes no saben, Juan Marcos había sido un cachito en la misión. Juan Marcos era un hijito de su mamá. Y por ser hijito de su mamá, causó tal trastorno en la misión que fíjense que Pablo tuvo una especie de cisma con su tutor Bernabé. Bernabé fue el único hombre que confió en Saulo, el recién convertido, quien lo discipuló, lo acompañó, se la jugó por él y empezaron a trabajar en la misión. Pero en algún momento Bernabé, que era corazón de abuelita, invitemos a Juan Marcos, pero parece que Juan Marcos era bien inestable de carácter y resulta que llegó un momento en que Saulo le dice: sabes, Bernabé, yo no puedo seguir con Juan Marcos. Si tú quieres seguir con Juan Marcos, sigue tú la misión por tu lado y yo me voy por otro lado. Y pasó eso, sí, la historia bíblica lo dice, no escondamos estas cositas oscuras. Pero ahora algo pasó en Juan Marcos y algo pasó también en Pablo. Y ahora la relación es tan buena que Pablo pide que si Juan Marcos pasa por ahí, lo hagan sentir bienvenido. Hubo reconciliación, hubo encuentro o reencuentro y una nueva etapa en la misión. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos estos reencuentros? Ay, a mí me cuesta tanto a veces, Señor, perdonar. Ay, como les decía en un comienzo, el Señor obviamente le habla al predicador y espero poder trabajar aquellas áreas que a uno le cuesta a veces resolver con las decepciones que he tenido en la misión. Otro amigo que aparece, que se llama Jesús. Jesús era un nombre común de aquella época, no es el Señor Jesucristo, pero era tan buen chato que le llamaban el justo. La calidad de amigos que tiene Pablo. Y hace una aclaración que los mencionados anteriormente son los únicos judíos creyentes que lo acompañan en la misión de extender el reino de Dios y han sido un consuelo para él, porque está en la cárcel, tiene amigos. Pablo no lo está pasando bien, pero tiene amigos. Mi abuelito me decía: Jorge, acuérdate siempre, es mejor tener amigos que tener plata. Que nunca se te olvide eso. Y algo de cierto hay en ese consejo. ¿Tienes amigos o amigas a las que te puedas referir como Pablo se está refiriendo a estos nombres? Amigos que cuenten detalles de ti, que sepan cómo estás tú,
que sepan de tus luchas, de tus sombras, de tus luces. Pero vienen más amigos. Ahora, Pablo hace esta aclaración. Estos son mis amigos judíos. No creo que para dejar contentos a los judíos, a los pocos judíos que son parte de la comunidad destinataria, sino para decir, ya son re pocos los judíos con los que me estoy relacionando, porque me estoy moviendo más en el ambiente de aquella época denominada gentil, gente griega, gente del área, bueno, él está ahora en Roma, probablemente, en fin, personas no judías. Y ahora dice, o menciona a otro amigo, a Epafras, que pareciera ser también, aparece en otros libros como Epafrodito, que es la persona que fundó la iglesia de Colosas y que lo está acompañando. Y algo que caracteriza a Epafras, la oración intercesora. ¿Y por qué ora Epafras? Para que los hermanos de Colosas y de toda la región tengan fortaleza, se perfeccionen en la fe y para que una fe sea robusta en todos los creyentes de esa región. Miren el otro amigo que aparece, el médico Lucas. Médico Lucas. Qué bueno para una persona que no lo está pasando bien tener en su equipo a alguien que sabe de medicina y lo está acompañando y sabe qué medicamentos, qué atención darles en este contexto de sufrimiento. El último nombre que se menciona es Demas. No se dice nada de él. Pero sabemos por otra de sus cartas que, como pasa en todo grupo humano, Demas es quien en algún momento va a desertar. Los va a dejar. Y no por seguir en la misión. Qué interesante que de este círculo de compañeros de Pablo en la misión surgen dos de los evangelistas clave de nuestro canon bíblico, Marcos y Lucas. ¿Será que la influencia del maestro Pablo inspiró en ellos el deseo de también escribir el evangelio de nuestro Señor? Hay unos saludos ahora a la iglesia. Bueno, ahí aparece toda la comunidad de Pablo. Y de esta comunidad ahora nos vamos a los saludos. Hay saludos anecdóticos, si los miran con detención. Porque se dice que Pablo no conocía a la congregación de Colosas, sí conocía a la congregación de la Odisea. Y manda un saludo a Ninfas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Todo indica que Ninfas es una mujer. Y me encontré mientras estudiaba comentarios bíblicos que hay mucho debate en los historiadores, pues en los tiempos antiguos, donde imperaba mucho más que hoy, porque todavía impera el machismo, y se trataba de opacar la aparición del protagonismo de una mujer y se emitían ciertas hipótesis que no eran ninfas, sino eran ninfos, pero la gran mayoría de los historiadores reconocen que era una mujer, y ninfas es alguien que ha dispuesto su casa para que se reúna en la congregación y por consecuencia, nos guste o no, lideraría esta incipiente congregación. Hace un guiñito ahí. Salúdenme a Ninfas. Pablo nos hace ver que está enviando varias cartas, pero quiere que los destinatarios las lean todas. Dice, les va a hacer bien. De manera que a nosotros, ustedes, los que aparecen en esa foto, les va a hacer bien.
leerla y aplicarla a nuestro vivir como discípulos y discípulas de Jesucristo. Nos va a hacer bien. Espero que esta serie nos esté haciendo bien y esté marcando y transformando nuestras vidas. Y hay un mensaje muy particular. Dice, Arquipo. Joel, por favor, es como si la carta dijera, Joel, Roxana, Noemí, Darwin. Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Punto. ¿Qué sorpresas habrá llevado Arquipo cuando alguien lee el rollo y todos miran a Arquipo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Dino, Cate, Mario, Luis, también. Asegurémonos de llevar a cabo el ministerio que el Señor nos dio. Y el remitente. Ahí en las Biblias hacen un cambio, en las nuevas versiones hacen un cambio de tipografía, como aparece en sus hojitas. Que no nos quepa duda que el autor es Pablo y recalca que está en cadenas. Cadenas es símbolo del sufrimiento. Y la paradoja es que pese a estar en una situación de total desventaja social, desde la cárcel, envía el mejor de todos los deseos que pueda recibir un destinatario. Que la gracia de Dios sea con ustedes. No pasemos por alto la palabra gracia. Pablo, al usar esta palabra, apela a un conocimiento del autor y consumador de esta gracia. Jesucristo, muerto y crucificado para que cada uno de nosotros tengamos vida. Conocimiento que vamos a recordar y experimentar en un ratito más cuando estemos frente al pan y frente al vino en la cena del Señor. Aplicaciones. No puedo obviar, no puedo pasar por alto orar. Con este pasaje me siento, primero que nada, interpelado. Jorge, tienes que aprender a orar con gratitud, entendiendo que la oración implica privilegiar la gratitud a Dios por su presencia y señorío sobre mi vida. Independiente de las circunstancias difíciles que nos toque vivir. Y debo también preocuparme por otros, estar informado. Nuestra oración debe perfeccionarse en interceder por otros, sobre todo para que adquieran la fe en Cristo o la perfeccionen. Pero mientras pensaba en esta enseñanza que es obvia, pero no tan fácil, no es fácil interceder si no eres parte de una comunidad. Si eres una persona solitaria que te preocupa solamente de ti mismo o de ti misma, no es tan fácil cultivar la intercesión. Sí o sí hay una interdependencia entre ser parte de una comunidad e interceder. Algo maravilloso que me pasó esta semana, como tuve el privilegio de participar de la conferencia de Lausanne el año pasado, y de ahí participo de la brecha llamada Envejecimiento Global, y participo con varios pastores de distintas iglesias del mundo. Y el otro día me tocó orar con el pastor Ferdinand de Kenia y el pastor Peter de Eslovenia. Y entre las cosas que compartíamos, le señalé, Jorge, ¿por qué quieres que oremos? El domingo me toca predicar Colosenses 4.
y tuve el privilegio de tener la intercesión del pastor Peter y del pastor Ferdinand. ¿Cómo nos interconectamos como comunidad? Qué cosa más maravillosa. Pero para que eso ocurra tenemos que conocer. Si no ocurriera este contacto, este nexo, hoy día varios hermanos me dijeron: Jorge, estuve orando por ti, por la prédica, para que la palabra del Señor, no por mí, sino para que la palabra del Señor curse un efecto especial en ti, en cada uno de nosotros, genere fruto, que no sea un entretenimiento bíblico, sino la Biblia, la palabra de Dios, genere una transformación de nuestros corazones. De manera que ahora viene la segunda aplicación. ¿Perteneces a una comunidad que en primer lugar es amada? Amada implica relación, implica vínculo, compartir la mesa, conocer detalles del otro, de la otra persona. Y además, esta comunidad es misional, se preocupa de lo que está pasando en el entorno de los demás. Oramos para que la familia pueda conocer a Cristo, oramos para que en ese país se pueda conocer a Cristo. ¿Cuántos de nosotros quedamos con esa sensación de orar por Cuba después del reporte que nos dio Ale y Luis, o quienes han conversado con ellos? ¿Cuántos de ustedes están orando por los hermanos de Gaza en este momento? Hermanos que lo están pasando pésimo. Y más encima, en su propia comunidad no lo pasan bien porque tienen que vivir la fe de una manera casi clandestina. Por los hermanos de Israel, que tienen que luchar con estas corrientes extrañas que también les complican la vida. Por los hermanos que sufren la persecución en países de África, en los países árabes, en los países hinduistas. Por los países que están pasándolo, por los hermanos que lo están pasando mal, porque hay regímenes autoritarios que están prohibiendo el avance y la expresión de la fe con la libertad que nosotros tenemos. Con dolor me enteré días atrás que el grupo bíblico universitario de un país de Latinoamérica tuvo que cerrar su personería jurídica y entrar a la clandestinidad, porque si no había riesgo. Cerquita de acá. Regímenes de todos los colores hoy día son un riesgo para el avance del Evangelio. Y creo que tenemos que orar, informarnos bien. Cuidado con orar primero con el color que tengo. Sáquese el color, échalo a la basura. Ore primero y después examine los colores. Porque en el Evangelio no hay colores. Por si acaso. Oremos, intercedamos. Ojalá nuestra oración sea intercesora. Pablo no está solo, lo está pasando mal, pues está encarcelado, pero pertenece a una comunidad amada. Es quizás esta comunidad el instrumento de Dios para permitir que Él, en su condición de imposibilitado, hasta el día de hoy nos anima y nos estimula a vivir en una dimensión distinta a la autocompasión, al resentimiento, al sinsentido. Por el contrario, nos anima a ser fieles a Jesucristo, a perfeccionarnos en la sana enseñanza, a perfeccionarnos en aquella oración que es intercesora más que en la oración pedigüeña. Aprendamos de Pablo. Nuestra conducta, la forma en que nos conducimos, nuestro estilo de vida, también es misionera. En el mundo de Pablo, el cristianismo era una enseñanza nueva y distinta.
En cambio, en el nuestro, las naciones que en otro tiempo eran abrumadoramente cristianas, tienen ahora una mayoría que afirma ser agnóstico, o son ateos, o seguidores de otra fe religiosa. El cristianismo se está convirtiendo cada vez más en una enseñanza desconocida y extraña. Muchos miran con escepticismo a los cristianos y a su fe. Más encima, algunos escándalos ampliamente divulgados por los medios de comunicación que han denunciado como implicados a prominentes cristianos han sustanciado estas sospechas. Reconoce en el secularizado mundo de nuestro tiempo, cuando el cristianismo no es ya algo natural, la propia conducta cristiana adquiere de nuevo una función misionera. Que tu manera de vivir en lo íntimo y en lo público honre a Cristo. Y finalmente, el sufrimiento. Pablo lo está pasando mal, pero en su carta, su imposibilidad de movimiento no le impide generar movimiento. Las paradojas del reino. Puede ser una persona pobre, pero en el reino de Dios puede ser el instrumento para que muchos coman, tengan abrigo e incluso prosperen. Puede ser una persona enferma, pero en el reino de Dios puede ser promotor de salud y bienestar en otros. Pablo lo dijo anteriormente en otra carta. En mi debilidad te haces fuerte, Señor. En mi debilidad, en mi fragilidad, tú te haces fuerte. Ojalá ese sea nuestro eslogan de vida. En mi fragilidad, en mi sufrimiento, en aquella carencia, en aquella circunstancia que me provoca dolor, la gloria del Señor se manifiesta y puede sorprendernos. Queridas, queridos, oremos, fortalezcamos amistades profundas en el servicio del reino. No avergoncemos el reino con conductas inadecuadas, por el contrario, aprovechemos las oportunidades y preocupémonos en animar y estimular la fe y el amor de los otros. Aprovechemos las fiestas patrias para aprender a estar alerta, leyendo la Biblia, pues ese es el mes de la Biblia. Y aprovechemos las fiestas patrias para fortalecer las amistades. No nos quedemos en la superficialidad. Busca a tu Tíquico, a Aristarco. Busca a tu Lucas, a Juan Marcos, aunque hayan tenido de repente algún roce por ahí, reconcíliate, acéptalo, ámalo. Y acuérdate de tus amigos que están en la ciudad de Colosas hoy, en las Colosas, que necesitan fortalecer su fe, que necesitan el impulso, que necesitan tu oración intercesora. Acordémonos de aquellos hermanos y hermanas que están en otras circunstancias pasándola mal, pero que necesitan también expresar el Evangelio. A continuación, vamos a confirmar estas 3 raíces profundas en la cena del Señor. La comunión con Dios mediante la obra de Cristo. Participaremos como comunidad amada por Dios, una comunidad que también se aman, en la cual se aman unos a otros, y creemos que este refrigerio va a fortalecer en nuestros corazones la misión, independientemente de las circunstancias que cada uno de nosotros esté viviendo. Que el Señor nos bendiga con su gracia.